Buenas noches, mis amados hermanos. Es una bendición poder estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Porque no venimos a hablarles de parte nuestra. Venimos a hablarles de parte del Señor, que tiene cuidado de nosotros y que siempre nos hace llegar su palabra para nuestro bien. Precisamente de eso vamos a hablar hoy, de escuchar a Dios. Ese es el tema. Hemos venido hablando del papel de la Sagrada Escritura en nuestra vida, cómo es importante la lectura de la Biblia en el seno de las familias, cómo es importante que podamos transmitir a nuestros hijos esa palabra que da vida, esa palabra que nos ayuda a nuestro bien vivir. Y cómo nosotros como padres necesitamos sembrar en nuestros hijos ese hábito de la lectura de la palabra de Dios. Y hoy les decía que vamos a compartir este tema de aprender a escuchar a Dios. Se supone que nosotros desde pequeños hemos aprendido, los que tenemos el don precioso de poder escuchar, ¿verdad? Pues desde el vientre se recomienda que al bebé se le hable, se le cante, porque es bueno para su desarrollo psicológico, ¿verdad? Que el bebé escuche a sus papás, que escuche que lo aman, palabras afectivas, asertivas. Y también habrá escuchado usted que el problema de los mudos, ¿verdad? Es su sordera. Que las personas no pueden hablar porque no han escuchado, porque no escuchan, porque tienen un problema de audición, ¿verdad? Eso sucede también con las personas que en algún momento por la edad o por el deterioro de sus oídos, ¿verdad? De su sistema auditivo, van sufriendo ese deterioro, entonces en algún momento dejan de escuchar, que es precisamente cuando ya nos recetan a nosotros que nos podamos poner esos aparatos auditivos, ¿verdad? Y dice que cuando la persona no escucha, poco a poco lo primero que pasa es que va subiendo más el volumen de su voz, ¿verdad? Va ella hablando más fuerte porque ella misma no se escucha. Y luego también va perdiendo la facilidad para hablar. Mire qué complicado esto, ¿verdad? Qué increíble, porque si no escuchamos, no hablamos. Entonces, en la familia muchas veces nos pasa eso, mis amados hermanos, que nosotros no hemos escuchado la voz de Dios, que nosotros no escuchamos al Señor y por lo mismo no podemos comunicarnos, no podemos hablar con nuestros seres queridos, no nos damos a entender con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, los seres que amamos y mucho menos con el resto del mundo, ¿verdad? Entre los humanos cuesta mucho la comunicación, a pesar de que está tan desarrollada la comunicación a distancia, resulta que con los demás cerca nos cuesta comunicarnos, ¿verdad? Y es importante que nosotros aprendamos a comunicarnos entre nosotros, a hablar entre nosotros. Cuando uno inicia una relación de amistad o una relación amorosa, usted recordará que después de la mirada, de ese cruce, ¿verdad? De miradas, lo que sigue a continuación es precisamente una conversación. ¿Cómo nos vamos conociendo? Pues platicando, ¿verdad? Y entonces entablamos una relación de amistad. De la misma manera con Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Hablando con Él. ¿Cómo sabemos sus deseos, lo que Él quiere para nosotros? Escuchándolo. ¿Y cómo lo vamos a escuchar? Pues a través de su palabra. Que el Señor nos ayude entonces para ir comprendiendo, amados hermanos, este tema que hoy tiene preparado para nosotros. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versículo 41, vamos a leer en la Sagrada Escritura, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 41 en adelante. Dice la palabra de Dios: siguiendo su camino,
entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta lectura del Santo Evangelio, mis amados hermanos, debiera ser una llamada de atención para todas las familias. Mire cuántos de nosotros hemos querido recibir al Señor en nuestra casa. Y muchos han tenido la gracia de iniciar su matrimonio con la bendición de Dios en un sacramento. Algo otros poco a poco pues hemos ido encontrándonos con el Señor, hemos ido conociéndolo, invitándolo a nuestro hogar. Prueba de ello es que usted hoy esté escuchando este mensaje. Pero ¿cuántas veces invitamos al Señor para dejarlo ahí en un rinconcito? Yo no sé si a usted le pasa esto, pero cuando yo recibo una visita en mi casa, a mí no me gusta tener que hacer, porque me gusta sentarme con la visita y prestarle atención, que platiquemos. Entonces, si se le va a ofrecer un fresquito, pues que ya esté hecho, ¿verdad? Un cafecito, pues que se haga rapidito para que podamos tener el tiempo para prestarle atención a la persona. Y cuando uno llega de visita y el anfitrión lo deja ahí sentadito, ¿verdad? Y permítame, es que tengo que ir a la tienda, es que tengo que hacer esto, que tengo que hacer el otro, y usted ahí sentado en la sala sin escuchar a nadie, sin que nadie le escuche, sin que nadie le atienda. ¿Cómo se siente? ¿Verdad que se siente extraño? ¿Verdad que se siente, híjole, vine a quitar el tiempo? Imagínense que Marta no estaba haciendo nada malo. Marta estaba afanada en seguramente preparar la comida para atender a Jesús. Pero descuidó la mejor parte, le dijo el Señor, esa que María aprovechó. María dijo: bueno, el Señor no viene todos los días a mi casa, hoy que está aquí voy a aprovechar a escucharlo, tanta sabiduría que tiene. Y se sentó a los pies del Señor, dice, a escuchar. Muchos de nosotros, amados hermanos, como padres de familia, vivimos afanados en nuestros quehaceres, en el trabajo, en los quehaceres de la casa, en el ir y venir, por los hijos, y hay tanto que hacer. Yo sé, a veces se nos pasa el día y no nos alcanza. Y entonces tenemos ese pretexto, ¿verdad? Es que no tengo tiempo de leer la Biblia, es que no tuve tiempo de orar, es que no tengo tiempo de escuchar la misa o de asistir a misa. Y somos muy misericordiosos con nosotros, ¿verdad, hermanos? Nos justificamos. Pero la verdad es que sí tenemos tiempo. Lo que pasa es que durante ese tiempo que tenemos, nos afanamos en otras cosas, nos afanamos en cosas materiales. Usted recordará que la palabra de Dios nos habla de un hombre sabio llamado Salomón, que dice que el Señor le pidió
le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y él le pidió sabiduría. Pero en la Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, dice la palabra de Dios que Salomón le dice a Dios, dame un corazón que sepa escuchar. Dame un corazón que sepa escuchar. Mire qué bonita la petición de Salomón. Porque cuántas veces se nos ha dicho, ¿verdad, mis hermanos? No es lo mismo oír que escuchar. Oír es el sonido que llega a nuestros oídos, pero que para nosotros es algo común. Yo escucho aquí todos los días los pajaritos, ¿verdad? O oigo los pajaritos todos los días, cómo cantan, ¿verdad? En los arbolitos, a veces se pelean por la comida, ¿verdad? Y se escucha y yo le digo a mi familia, y ahora estos, ¿por qué estarán alegando, verdad? Pues son todos los pajaritos que se escuchan aquí. Pero puede que yo todos los días los oiga y no me digan nada. Pero hay días especiales en los que yo les presto atención. Y es cuando me doy cuenta, están peleando o están cantando. O de repente hay algunos por ahí que se están enamorando, uno en una ramita y el otro en la otra ramita. Y cuando yo ya les presto atención, ¿por qué están cantando? ¿Qué significará su canto, verdad? Y me dedico a buscarlos y en qué ramita estarán. Eso ya es escuchar. Porque es prestar atención a lo que se oye. Entonces es algo más elevado, es algo más dedicado a solo oír, el escuchar. Porque dice que el escuchar nos lleva a una acción. En este caso, ¿verdad? Es la de prestar atención. En este caso es la de preguntarme, ¿qué se intentarán decir? ¿Qué estarán tratando de decirse? ¿Verdad? O por ejemplo, estamos muy acostumbrados a escuchar o a oír, la lluvia. Y oímos que llueve y no pasa nada. Pero cuando usted atentamente empieza, se escucha como que está cayendo granizo. O se escucha como que está lloviendo recio. Y de repente lo lleva a la acción. La ropa se me va a mojar, ¿verdad? Y salió usted corriendo a entrar la ropa. O hay que poner un guacalito en la gotera, qué sé yo, que lo lleva a una acción porque prestó atención, porque no pasó desapercibido el ruido de la lluvia. Entonces, el escuchar nos lleva a una acción que representa para nosotros o involucra la voluntad de hacer algo con aquello que está llegando a nuestros oídos. El Salmo 1 dice, feliz el hombre que de noche y de día medita la ley del Señor. Feliz el hombre que de noche y de día medita la ley del Señor. ¿Cuál es la ley del Señor? Sus mandamientos, lo que encontramos en su palabra. Entonces meditar es ¿qué pide el Señor de mí? Entrar en esa palabra, hacerla mía, hacerla vida, pensar lo que el Señor quiere decirme. El Salmo 119 en el versículo 105 dice, para mis pasos tu palabra es lámpara y luz en mis senderos. ¿Se imagina usted, mis amados hermanos, si nosotros como familia conociéramos la palabra de Dios y todos los días buscáramos lo que el Señor quiere decirnos? Si dice que su palabra es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino, ¿quién con una luz se pierde? Dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Entonces, nuestra familia sería un oasis de felicidad, ¿verdad? Nuestra familia sería
una familia llena de bendición, porque la palabra del Señor nos está guiando, porque es el mismo Dios el que nos está guiando. Dice que el dicho popular, ¿verdad? Que el que no oye consejo, no llega viejo. Y el Señor todos los días a través de su palabra quiere aconsejarnos para nuestro bien vivir, para que nosotros tengamos una vida feliz, una vida tranquila, una vida que podamos transmitirle a nuestros hijos en un hogar lleno de tranquilidad y de paz, mis hermanos, no sin problemas, sino con soluciones desde la sabiduría de Dios. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, versículo 32, nos habla precisamente de unos discípulos que van después de la crucifixión del Señor, tristes de regreso a su pueblo. ¿Cómo se llaman esos discípulos? Después de la crucifixión del Señor, ellos van derrotados, van sintiéndose defraudados, tristes, de regreso a su pueblo, y dice que de repente un extraño se les aparece en el camino. ¿Se acuerda usted? Los discípulos de Emaús. Y entonces lo importante de esto es que ese extraño entabla una conversación con ellos y ellos comienzan a escucharle, le prestan atención. ¿Y por qué van tan cabizbajos? ¿Y por qué van tan tristes? Y entonces viene la acción de ellos, ¿verdad? Porque bien hubieran podido ignorar, ay, este extraño, ¿qué le importa, verdad? Como muchas veces hacemos nosotros. Y no queremos contar nuestro problema y no queremos salir de nosotros mismos. Sin embargo, al haber escuchado la pregunta del Señor, ellos toman una acción y le responden. Y le dicen, tú eres el único que no sabe lo que ha pasado. Y le empiezan a contar la historia. Es Jesús de Nazaret, un hombre grande en obras y prodigios, que nosotros pensamos que iba a ser el libertador de Israel, pero resulta que lo crucificaron. Él había dicho que iba a resucitar al tercer día, pero hoy es el tercer día y no ha pasado nada. Esa conversación que tienen lo lleva a la confianza, a la amistad, hasta poder decirle al Señor, dice, quédate con nosotros esta noche. Porque dice que Él les empezó a hablar de la palabra de Dios, de los profetas, y les empezó a decir, pero está escrito que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, que iba a ir como una oveja al matadero, como un cordero ante quien lo trasquila. Todo eso que dicen los profetas tenía que suceder, y Él les empieza a hablar de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Y ellos, dice, empezaron a sentir como su corazón ardía con cada palabra de Jesús. Muchas veces en nuestra vida, mis hermanos, y en nuestra vida familiar, llegan momentos de tristeza, de desolación, donde tal vez se ha perdido la esperanza o donde tal vez se ha perdido la alegría. Y sería bueno en esos momentos poder escuchar la voz de Dios. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cuántos de nosotros
matrimonios que integramos este grupo, hemos llegado precisamente así, con problemas, con situaciones difíciles en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Y hemos escuchado esa palabra de Dios. Y esa palabra de Dios nos ha traído fortaleza, nos ha traído sabiduría para enfrentar ese problema, para resolver ese problema o para encontrarle un sentido a ese problema. El secreto de los discípulos de Emaús fue haber escuchado al Señor. Y entonces, al escuchar sus palabras, nace esta amistad. Esta amistad donde lo invitan a quedarse con ellos. Y dice, lo invitan a comer y le dan el privilegio de poder orar por los alimentos, ¿verdad? Y cuando el Señor bendice los alimentos y parte el pan como lo había hecho en la última cena, lo reconocen. Mire qué bonita relación se puede dar con el Señor a través de la escucha, a través de oírlo, a través de dejar que Él nos hable, nos diga lo que quiere para nosotros, lo que espera de nosotros, lo que ha hecho por nosotros y cuánto Él nos ama. Eso todo está en la Sagrada Escritura. El plan precioso de amor de Dios para nosotros y su plan de salvación está en las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos, y el plan de salvación para nuestra familia. Yo siempre les he dicho que todo lo que nosotros necesitemos, mire, en la Biblia hay psicología, economía, pedagogía, administración, cómo ser amigo, cómo ser padre, cómo ser madre, cómo ser hijo. Todo lo que usted necesite en las Sagradas Escrituras está. En las Sagradas Escrituras está. Todo lo que podamos necesitar, todos los consejos que podamos necesitar para nuestra vida, ahí están escritos en las Sagradas Escrituras. Solo es de escuchar a Dios, de escudriñarlas, para que Él hable a nuestra vida, a nuestro corazón, en la situación que nosotros tenemos, en el momento que estamos atravesando. El Salmo 23 nos dice, nos guía por senderos justos por honor de su nombre. Usted recordará que este salmo es el salmo del buen pastor. ¿Y cómo nos va a guiar el Señor por senderos justos si nosotros no sabemos escuchar la voz del pastor? El pastor dice, le habla a sus ovejas, las conoce a cada una en particular. Pero también dice la palabra de Dios, ellas escuchan su voz y lo siguen. Nosotros hoy estamos teniendo la oportunidad, mis amados hermanos, como cada viernes con matrimonios, como cada jueves con las hermanas, las esposas, mujeres, como cada jueves en la noche los hombres tienen la oportunidad, como cada domingo en la Santa Eucaristía, como todos los días con el rezando voy, con el Evangelio del día. Tenemos la oportunidad de escuchar la voz del buen pastor para seguirle, para que nos guíe por senderos justos, para que nuestra familia camine por senderos de paz, de amor, de justicia. El gran problema, amados hermanos, es que nosotros a veces
padecemos esa sordera espiritual. Esa sordera espiritual que no nos permite oír y que por lo tanto no nos permite hablar con Dios. Dijimos al principio que el que no escucha, no habla. Entonces, si no oímos a Dios, tampoco vamos a hablarle. Tampoco vamos a hablarle. Por eso la vida del cristiano va acompañada, o debe ir acompañada, de la palabra de Dios y de la oración. Complemento perfecto para la vida cristiana. Escuchar a Dios a través de su palabra y hablarle a través de la oración. Y de esa manera también escucharemos la respuesta, porque en la oración, miren, si usted ha experimentado, usted habla con Dios, pero Dios le está hablando a su corazón, le está hablando a su mente. Pero dice San Pablo que de oír viene la fe. ¿Y qué debemos oír? Y él mismo nos responde: la palabra de Dios. Apocalipsis 3:20 nos dice el Señor: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Entonces el Señor está a la puerta de nuestro corazón todos los días. Mira que estoy a la puerta y llamo. Pero hay dos requisitos. Si alguien oye mi voz y me abre. Oír y abrirle. ¿Se da cuenta cómo escuchar a Dios lleva una reacción? Una reacción que incluye la voluntad. Porque escucharle es una cosa. Pero si a través de la escucha le abrimos la puerta de nuestro corazón, nos lleva a la acción. Si esa escucha nos lleva a la acción, entonces Él podrá entrar. Entonces Él podrá entrar. Que es lo mismo que pasó con los profetas. Por ejemplo, en el caso de Moisés. Dice que Moisés andaba pastoreando a las ovejas y vio la zarza ardiendo. Se acercó, le dio un rodeo y entonces escuchó la voz de Dios que le dijo: Moisés, quítate las sandalias. Y ahí empieza la relación de amistad entre Moisés y Dios, hasta el punto de que Dios le confía esa liberación de su pueblo. Y así muchos profetas escucharon la voz de Dios. En el caso de Samuel, que al principio solo lo oía, Samuel se levanta y va con el sacerdote Elí y le pregunta: ¿tú me has llamado? No, vete a acostar. Se va a acostar y nuevamente escucha su nombre, oye su nombre, pero no logra entender. Y entonces cuando el sacerdote le dice, comprendiendo que era Dios quien lo llamaba: cuando te vuelvan a llamar, dile: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Háblame, tu siervo escucha. Háblame, tu siervo escucha. Eso nos recuerda también cómo Dios a través del ángel le habla a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Y ya después de haber escuchado el plan que Dios tenía sobre su vida, después de haber escuchado
incluso pedido explicación, ¿cómo va a ser eso? Y escucha al ángel hablándole de parte de Dios. Y entonces toma una acción. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí. Hágase en mí. Lo mismo sucede con San Pablo. El Señor lo bota, dice, cae al suelo y escucha la voz que le dice, ¿por qué me persigues? Entonces responde, ¿quién eres tú? Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Si nos damos cuenta, mis amados hermanos, la palabra de Dios está llena de testimonios de hombres y mujeres que supieron escuchar la voz de Dios. Y que abrieron esa puerta de la que nos habla el Apocalipsis, para dejar que el Señor entrara en su vida y hacer su voluntad. Hoy yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿usted ha escuchado la voz de Dios? ¿O le gustaría escuchar la voz de Dios? Y si la ha escuchado, ¿ha obedecido esa voz? ¿Ha tomado una acción con esa invitación que Dios le ha hecho de abrir la puerta de su corazón, de su familia, de su casa? ¿Qué es lo que Dios nos ha pedido? Porque vamos bien avanzados en este bendito librito que hemos estado meditando. ¿Cómo le va a su familia? Y hemos escuchado el mensaje de parte de Dios. Si yo abro al azar el librito, y encuentro aquí, por ejemplo, un tema. El corazón es una alcancía, dice, mira, ese es el tema que me salió. El corazón es una alcancía. ¿Usted recuerda de qué se trató ese tema? Y usted ya puso en práctica lo que el Señor le dijo a través de ese tema. Yo todavía recuerdo, porque yo creo que ese tema yo lo di, de que nuestro corazón se va llenando de todo lo que le vamos echando, ¿verdad? Palabras asertivas, palabras negativas. Si de repente por ahí le echamos un desprecio que nos hicieron, si por ahí va un resentimiento, de todo eso se va llenando, es una alcancía. La alcancía se llena con lo que usted le eche. Y entonces a partir de ese tema, usted empezó a echarle a la alcancía del corazón de su esposo, de su esposa, de sus hijos, cosas buenas, cosas que pudieran atesorar, cosas valiosas. ¿Cómo va hasta hoy? Porque hoy este tema nos habla de escuchar. Y muchas veces, amados hermanos, lo primero que hacemos en la familia es negarnos la escucha. Yo no sé si a usted le pasa, pero es lo que comúnmente se da, ¿verdad? Cuando una persona está peleando con otra, ¿qué es lo primero que hace? Deja de ponerle atención a lo que le dice, la ignora y deja de hablarle. ¿Verdad que sí? Es más, cuando queremos decir que una persona es nuestra enemiga o que estamos de pleito, ¿qué decimos? Es que no nos hablamos, ¿verdad? No decimos es mi enemigo, es que no nos hablamos. O cuando estamos peleando con el esposo o la esposa, ¿verdad? Es que no nos hablamos. Mire, tristemente,
Matrimonios que no practican la palabra de Dios porque no han escuchado o no han tomado una acción sobre ese mandato de que el sol no se ponga en tu enojo. Y entonces tristemente hay matrimonios que pasan 1 día, 2 días, 3 días sin hablarse. Peor aún, 1 semana, 1 mes sin hablarse. Cuando le negamos el habla a nuestros hijos, ¿verdad? Mucha gente acostumbra a decirle a sus hijos cuando está enojado: quítese de aquí, no me hable. Qué gran daño, mis hermanos. Negarle a alguien la voz es hacerlo nuestro enemigo. Eso fue lo que Adán y Eva hicieron cuando perdieron la amistad con Dios. Después de que pecaron, dice, se escondieron. Y Dios llegó y los llamaba y ellos no le contestaban. Hasta que Dios les dice: ¿por qué se han escondido? Comieron del árbol prohibido. Mira la actitud de Dios. Ellos se esconden, le niegan su rostro, le niegan su voz, pero Él baja a buscarlos, a platicar con ellos como lo hacía todos los días. Hoy el Señor, amados hermanos, nos habla a nuestro corazón. Escuchémosle. A cada uno le estará hablando de diferente manera. A cada uno nos estará hablando según nuestra necesidad. Escuchémosle. Pero escucharle implica una acción de obediencia, de trabajar en aquello que el Señor me está pidiendo. Que el Señor nos ayude para poder, amados hermanos, tener este bendito libro, las Sagradas Escrituras, como guía de nuestra vida. Aquí el Señor tiene su gran sabiduría, esos consejos que nos van a ayudar para nosotros y para nuestra familia, sobre todo para poder guiar a nuestros hijos. ¿Qué le puede enseñar alguien a sus hijos si no conoce la palabra de Dios? Le podremos enseñar del mundo, lo podremos mandar a un buen colegio y aprenderá muchas cosas buenas. Que tal vez lo ayudarán a vivir aquí en la tierra. Pero esta palabra nos ayuda a vivir para la vida eterna, a ser felices aquí y a gozar de la felicidad plena eternamente. Yo le voy a invitar, mi amado hermano, para que esta noche le pidamos al Señor ese oído atento siempre a su palabra y esa voluntad para poder obedecer a su palabra. Ahí donde se encuentran, mis amados hermanos, hablemos con el Señor. Háblanos, Señor. Mire qué hermoso el poderle decir al Señor: habla. Háblanos, Señor, porque en tu palabra está escondida toda la sabiduría que podamos necesitar para nuestra vida. Háblanos, Señor, porque necesitamos
guiar a nuestra familia. Háblanos, Señor, porque necesitamos que tú nos enseñes a vivir como hijos tuyos, como matrimonios santos, como familias santas. Háblanos, Señor. Habla, Señor, y obedeceremos, porque hoy, Señor, tú nos has invitado a la obediencia de tu palabra. Gozo y paz para nuestro corazón será tu palabra, Señor. Si hemos estado viviendo, Señor, en discusiones, en discordias, si hemos estado viviendo, Señor, en violencia física, verbal, psicológica, si hoy, Señor amado, este mensaje lo está escuchando alguna familia, Padre, que se ha enfriado en su fe, Señor, donde tal vez los hijos se rebelan contra los padres, donde el matrimonio está llegando, Señor, esa aridez, esa falta de atención, esa falta de amor. Tal vez tú, mi amado hermano, hasta estás sufriendo tentación. Hoy escucha al Señor diciéndote: obedece la palabra del Señor. Ella será lámpara a tus pies, luz en tus senderos. El Señor quiere guiarte por el camino del bien. El Señor quiere guiarte por su sendero santo. Él quiere ser tu buen pastor, tu guía, tu sostén. Si tú escudriñas la palabra de Dios y obedeces a nuestro Señor, si tú lo tienes como amigo, hablas con Él, platicas con Él, dejas que te hable, le escuchas y tú también le hablas. Grande y poderoso es el Señor para librarte de toda tentación, de todo pecado, para alejarte de ese fango en el que te encuentras. Oh Señor bendito, toca tú a la puerta de nuestro corazón esta noche, como nos lo dijiste en Apocalipsis 3:20. Toca tú a la puerta de nuestro corazón, a la puerta de nuestra familia esta noche, Señor. Queremos abrirte de par en par. Queremos que tú vengas, Señor, a habitar en nuestro corazón, a habitar con nosotros, a cenar con nosotros y a liberarnos de todo aquello que nos aparta del amor, que nos aparta de la paz, que provoca discordias en nuestro matrimonio y nuestra familia, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para poderte escuchar, para escuchar esa dulce voz y actuar en consecuencia, en obediencia a ti, Señor. Háblanos, Señor, háblanos en este momento a nuestro corazón, que tu palabra penetre lo profundo de nuestro ser. Escucha la alabanza, mi hermano. Fuente de paz y de gozo tu palabra será para nuestra vida y la vida de nuestra familia por siempre, Señor. Bendito y alabado seas, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús y de nuestra Santísima Madre, la que escuchó la voz del ángel y estuvo dispuesta a obedecer. Bendito sea, Señor, por esos ejemplos de escucha y de obediencia a tu palabra. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, por siempre jamás. Gracias, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor quede con ustedes.